Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 8 de noviembre del año 2022. Quiero comenzar por hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para acceder a la laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y solicites tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 8 de noviembre del año 2022. Bueno, hoy es un día importante aquí en Estados Unidos, son las elecciones de medio término, así que vamos a ver cómo resulta todo eso. Este programa es un programa especial que estamos pregrabando porque también se había anunciado que el día de hoy venía una tempestad terrible, etcétera, y para evitar que ustedes se quedaran sin Agárrate, quisimos hacerlo bien temprano. Y la otra razón por la que no quise faltar hoy y que Agárrate no estuviera al aire es para darle continuidad al caso del cantante Chino Miranda. Porque cuando hicimos la primera publicación de este tema, el jueves pasado, enseguida yo recibí una gran cantidad de mensajes de personas que estuvieron internadas en Tía Panchita, en este lugar tan cuestionado en este momento. Tengo que decir que el 99% de los mensajes era para contar experiencias terribles en ese lugar. En el programa de ayer les dije que como periodistas tenemos que ser equilibrados, y eso siempre se los digo, y si ustedes me siguen saben que trato de serlo. Yo creo que en este punto en que nos encontramos, y también lo dije ayer, lo importante es qué va a pasar con el lugar, si lo van a clausurar. No sé si en el momento que está saliendo este programa ya lo clausuraron, pero además del Chino Miranda, hay otros pacientes que tienen que estar pasando situaciones similares ahí en Tía Panchita. Yo quiero darle cobertura a todas las opiniones. Las opiniones contra el centro Tía Panchita, de personas que estuvieron ahí, y las que son a favor, que, repito, una sola persona me escribió para hablarme bien del centro y para contarme que su experiencia fue positiva. Hoy también vamos a conversar con esa persona, pero primero vamos con el testimonio de un venezolano que estuvo recluido en Tía Panchita. Quiero decirles que respeto su decisión de que su imagen no salga. Él está aquí conmigo, pero pues, por supuesto vamos a utilizar una técnica para velar el rostro, etc. Ojo a la persona. Les doy la seguridad de que existe, de que es real y de que su relato es auténtico. Lo conozco, sé quién es, y pues él se atrevió porque a otras personas le hemos solicitado que den su testimonio y
dadas las circunstancias de lo que siempre hay por detrás de estos centros, que son adicciones, enfermedades mentales, etcétera, es lógico que casi nadie o nadie quiera dar su testimonio. Esta persona que está aquí, a la que vamos a llamar Carlos, él dice que sí, que él, lo que pasa es que su familia pues no quiere que dé la cara, etcétera, pero realmente lo que él dice tiene mucha relación con las informaciones que hemos ido publicando, no solamente en este canal, sino que previamente Javier Seriani lo ha hecho y otros medios de comunicación. Voy a conversar con él y quiero compartir con ustedes lo que fue su experiencia en Tía Panchita. Pero repito, también vamos a conversar después de este segmento con alguien que dice que tuvo una buena experiencia y que pudo recuperarse de su adicción en Tía Panchita. Vamos a comenzar con Carlos. Carlos no estaba dependiendo de nada, es decir, no tenía adicciones, no se drogaba, no bebía, etcétera, pero estaba pasando por un momento personal muy difícil y tenía una depresión. Había bajado muchísimo de peso y él mismo le pidió a sus hermanos que lo recluyeran en algún lugar para recuperarse, para recuperar su peso, y por supuesto para superar la depresión. Él trató y su familia de conseguir cupo en Humana, que es otro centro que se dedica a esto, pero no había cupo, y entonces la alternativa fue Tía Panchita. Repito, no sufría ni sufre de adicciones, tenía un proceso depresivo que él mismo decidió superar a través de un tratamiento que fuera el adecuado en un centro especializado. Está conmigo Carlos aquí. Carlos, gracias de verdad, porque yo sé lo difícil que es dar un testimonio como este. No, gracias a ti. Yo realmente con mi testimonio me involucro a raíz de primero de conocer a Chino y de ver las imágenes de un sitio que para mí fue de terror. Tanto así que de lo poco que me pude traer de Venezuela, me quedo loco que me haya traído las normas de Tía Panchita. Las guardaste. Esas normas están guardadas de hace muchos años. Vamos a comenzar con el proceso. Cuando tú llegaste a Tía Panchita, aquí tengo yo las normas, él las ha guardado durante muchos años porque lo tuyo fue en el 98. Ajá. Okay. Aquí tengo yo las normas que le entregaron a él cuando ingresó en el centro. Cuéntame la experiencia en el momento que tú pisaste por primera vez el centro y cómo te recibieron, etcétera. Bueno, o sea, es una película porque tú entras a un lugar, a la casa, realmente esa casa en la Florida queda a menos de 2 kilómetros de la casa de mi hermano, donde yo vivía. O sea, que estábamos en el mismo sector, en la Alta Florida. La recepción es una casa vieja, una casa que para mí no reúne las condiciones. Primero te quiero decir que yo entré de 50 años. Yo no era un muchacho de 20 ni de 22, que no sabía qué era lo que era la vida. Tenía 2 hijos y ya tenía una formación. De hecho, yo lo primero que hice fue colocar en mi cama quién era yo. Una agenda con quién era yo. ¿En la cama que te asignaron? En la cama que me asignaron, en esa ventana que aparece por ahí, en ese cuarto arriba, porque la recepción es una cosa muy bonita, parece una clínica una clínica pequeña, que tú sabes que funcionan en una casa, pues que puede haber dos quirófanos, una cosa así. Bueno, o de reposo. O de reposo, pero realmente no describe lo que en verdad hay ahí, porque de perfecto, la recepción, me recibieron, todo perfecto, se va mi hermano y me suben al segundo piso. En el segundo piso son 2 grandes, o sea, hay un salón y hay una habitación a la izquierda que era donde estábamos 20, 25 hombres en camas con un solo baño y una reja. El espacio era era un espacio común. Eso coincide con las informaciones que también se han dado en los medios, que en una sola habitación habían 20 personas. Ese es el privado, porque después me doy cuenta, eso me entero a la semana cuando me bajan al patio, que hay una parte pública, donde hay esquizofrénicos, donde hay gente, ahí había gente por alcoholismo, por droga, por esquizofrenia, por cualquier clase de cosas. Cuando ingresaste en el centro,
¿Te hicieron algún examen, un diagnóstico? No, mira, ahí eso fue muy informal, pero yo lo tomé así, Patricia, o sea, yo lo tomé por complacer a mis hermanos. Tranquilo. Por complacer a mis hermanos, lo tomé y por complacerme a mí, porque yo en verdad quería era recuperar mi peso y mi mente. Yo estaba muy débil y te digo, o sea, te conté fuera de cámara que después de 28 años de matrimonio me divorcio, y el divorcio no fue normal, fue un divorcio trágico donde yo vi el infierno. Exacto, y te deprimiste. Y me aislé de mi familia al punto que tuve que recurrir a ellos para que, mira, ayúdenme a salir de esto. Gracias. Pero cuando entraste, alguien te entrevistó, te preguntó cuál era el problema. Mira, fue 6 de la tarde, lloviendo. O sea, a mí no se me olvida esa película. A mí no se me olvida y quiero ¿Te pusieron a conversar con algún psicólogo, terapeuta o un psiquiatra? Yo fui remitido por mi psiquiatra, por el psiquiatra de mi familia, que mi hermano le pidió ayuda y él hizo la conexión con Tía Panchita. Ok. Pero mi psiquiatra estaba haciendo un curso en Estados Unidos y yo tardé 2 semanas en poder que él le dijera a ellos quién era yo, cómo era mi trato conmigo. ¿Qué pasa? Que es decir, que tu psiquiatra no le había enviado ningún reporte a Tía Panchita, ningún informe médico. Entonces, lo primero que hace, bueno, lo que me extrañó primero fue que nos uniformaran. Porque si es un centro de rehabilitación, un centro de descanso, o sea, no es una cárcel. No es como están haciendo ahorita, que ponen a la gente del mono azul con la camiseta blanca. Lo segundo que me chocó fue lo que me pegaron en el pecho. Veo el cuarto de donde voy a dormir, sin ventilador, una ventana que da a la calle, que te lo puedo describir. La madre del chino dice que el chino estaba hasta con aire acondicionado. Quizás colocaron aire acondicionado después. Bueno, yo no puedo decirte si quieres que te diga la verdad, yo lo dudo. Yo por las imágenes que vi ahí, pueden haber pasado 50 años y yo reconozco ese sitio. Esas imágenes donde aparece que si un tomafuerza por allá en una esquina, sí. Ese patio lo conozco yo. Ojalá que dieran a cámara abierta a todo el centro, a ver cómo van a esconder las partes de abajo donde tienen a la gente hacinada, o el comedor, o qué alimentan, qué le dan a uno de comida ahí. Mira, Eso es muy importante, la alimentación. Pero primero te quiero preguntar, las personas con las que tú compartías, ¿qué problemas tenían? ¿Por qué estaban recluidos ahí? Había unos por droga, muchos por droga. Había muchos muchachos de 18, de 20 años. Por eso es que, o sea, y lo que yo te digo, no puede ser el trato igual para todos, porque a ti te tienen que, si tu problema es familiar, no es lo mismo que si el tuyo es por robo o si el tuyo es por droga, caíste en droga porque eres un drogadicto, o quién eres tú. Un estudio de, mira, Gustavo, fulanito, Carlos, sutanito, hizo esto en su vida y resulta que llegó a esto por este motivo. Y tú dices que te colocaron una insignia aquí en el pecho, un triángulo. Ese triángulo... ¿Qué significa el triángulo? En tu segunda norma ahí que tienes ahí te lo dice. Ajá. La segunda norma que tienes ahí te dice la palabra clave. La cuarentena. Mira, sobre esto yo quisiera recordar el excelente programa que hizo Luis Olavarrieta con la madre del chino. Ahí ella habla del proceso cuando él ingresó y habla del tema de la cuarentena. Bueno, conocemos como cuarentena cuando una persona se aísla por alguna enfermedad infecciosa, etcétera. Por eso yo en ese momento de la entrevista que Luis Olavarrieta hizo no entendí mucho. Vamos a recordar lo que dijo la señora Pérez acerca de cuál fue el procedimiento cuando ingresó el chino en el centro. Nosotros pasamos por un proceso de inducciones de 6 semanas, donde mi hijo estuvo en cuarentena mientras nosotros abríamos ese proceso en el cual te enseña la clínica cómo debes actuar, de qué tienes que hablar, cómo debes contener su actitud, su conducta, dónde debe estar, con quién debe estar, la gente cuarentena que no puede ver, la gente, el dealer, el que vende, el otro, ¿verdad? Los amigos con quien consumía y esa serie de cosas que te enseñan. Para el chino la cuarentena era, obviamente, si tú estás en un proceso de rehabilitación, no te puedes encontrar con el que te vendía droga, con el amigo que también consume. Para él, para el chino, esa era la cuarentena. Pero ponerle aquí
un triángulo amarillo Rojo. o rojo a una persona como tú que sufría era un proceso de depresión con quien se suponía que tú no podías hablar? Bueno, mira, o sea, yo estaba oyendo a la mamá de él y realmente que las clínicas te enseñan, fíjate, la palabra cuarentena, ahorita con el COVID, ¿qué era cuarentena? Aislarte del mundo. O sea, si tú tenías COVID, a ti te encerraban en tu casa y tú no salías de tu casa. Claro. Esa es una cuarentena. La cuarentena ahí significa que te colocan un triángulo rojo, que por cierto, como te conté, me lo volteé y me pinté la estrella de David, porque me sentía en un campo de concentración. Tal cual. Ese método no... Y se supone que cuando tú tienes eso, no te pueden hablar a ti. Tú no le puedes hablar a nadie que no sea uno de ellos regenerado, que puede ser un muchachito de 18 años, o Los son enfermeros, pocos. ayer los mostramos. Bueno, enfermeros. los enfermeros, primero y principal, el caso de los enfermeros, yo tengo mucha mala experiencia con los enfermeros. Con esos enfermeros. Esos y que enfermeros, porque que no son enfermeros. Ya lo dijimos ayer. No son enfermeros. Se aprovechan, ahí hay una norma que dice no comercializar con el dinero, ellos abusan. El enfermero termina siendo como un sargento de ese sitio con el poder porque el director o la directora o lo que se supone que yo vi, yo estuve casi un mes. Una vez a la semana veía a la supuesta psicóloga en un saloncito, porque, o sea, tú te imaginas tener un centro de rehabilitación en una casa donde tienes a 35 hombres por un lado o 30 hombres por un lado y tenías en ese momento, creo que habían como 10, 15 mujeres en la parte de arriba, que son las únicas dos áreas de los privados. Abajo podían haber 40 o 50 personas. Esa es mi experiencia. Si ahorita aparece alguien diciendo que eso es Disneylandia... Sí, pero lo que te pasó a ti, lo que te ocurrió, primero tú querías recuperar tu peso, estabas Eso era imposible. Sumamente delgado. ¿Qué te daban de comer? Mira, Patricia, yo tengo en mi casa un diario, porque yo llegué ahí y lo primero que hice fue escribir. Y día a día. Que además es fabuloso para la depresión. Bueno, eso me sirvió a mí. Claro. Yo me aferré a eso. Y allá me decían que no escribiera. De hecho, cuando salgo al patio, a mí, el que era como jefe de ese patio, o el que más tiempo tenía, porque yo no creo que un sistema... De ahí aprendí que estamos en pañales para rehabilitar a la gente. Porque no es lo mismo un drogadicto, un alcohólico o un depresivo no es lo mismo. Tú no le puedes meter lo que le ponen a esa gente en las venas, donde no puedes leer una frase, así como salió Chino como un robot. Sí, incluso dicen, bueno, que estaba sumamente dopado cuando Claro, llegaron. es que, mira... y es el mismo medicamento para todos. Bueno, o sea, a nosotros nos ponían una vaina por las venas, perdón la palabra. Tranquilo. Que yo llegó un momento que me la sacaba en el baño y la botaba en la poceta. ¿Te mareabas? Bueno, no te orinaba. No podías controlar eso, o sea, perdías. Te dejabas sin voluntad. No podías leer. No podías caminar en línea recta. Yo todavía conservo un golpe que me di en la costilla de ir al baño. O sea, era una cosa que realmente, lo que te digo yo, si el Chino tenía 5 meses ahí, o sea, ¿cómo podía seguir estando en cuarentena? Pues se supone que 40 son 40 días. Bueno, yo creo que eran más, porque creo que fue apenas llegó en diciembre. O sea, ya iba a cumplir un año. Iba a cumplir un año. Ajá. De hecho, entonces, o sea... Fíjate, tú le ves la contextura del Chino. Yo que lo conocí aquí, no tenía bracito. Ahí no hay gimnasio. O sea, ese tomafuerza que se ve ahí al final, eso es una mampara. Mira, ahí hay un gran misterio en ese centro que yo realmente estoy aquí. Yo en mi momento quise que lo cerraran, lo denuncié. Por la burocracia del país y por las cosas como son, eso se mantuvo ahí y por la comodidad de mucha gente que prefiere meterlo ahí y olvidarse del personaje. Porque así fue, o sea... Es que, bueno, hay familias que ya no pueden con la situación y pues consiguen... Entonces, fíjate, Patricia, yo por lo menos de 50 años, cuarentena. Entonces, supuestamente, un muchachito de 18 años que de repente fumó crack, no sé qué droga se habrá metido, él era la persona que me podía hablar a mí. Ellos inclusive dormían, ellos ya tenían como un privilegio de otro cuarto donde sí duermen de a 2, que quedaba en el mismo... ¿Los enfermeros? No, los enfermeros no duermen. ¿Quiénes? Los que son como uno, si fuese una cárcel, el Lucero del Pran, pues ellos son como unos muchachitos que son
cuarentena superada. Es un sistema que yo no lo vi después en Humana, porque te recuerdo, o sea, yo era Humana. Sí, y después pues, yo quiero que relates el tema del castigo que recibiste. Bueno, mira, yo fueron 2 veces. Fueron 2 veces. O sea, que yo duré 4 días amarrado. Amarrado. ¿Qué habías hecho? Orinando. Bueno, yo hubo una vez que le reclamé al enfermero porque lo vi comprándole a las muchachas. Por cierto, una de las muchachas era la hija de un gran músico venezolano. No me reservo el nombre para no, porque no viene al caso. Y le estaba comprando helado. A mí ya me había pasado que mi hermana llegaba a las 5 de la tarde porque vivía ahí en la Florida, llevame galletas y leche, y el enfermero se sentía el general del sitio. Pues no me lo pasaba, no me aceptó que mi hermana me diera o sea, dejarme a mí bajar a la puerta para recibir eso. Y por reclamarle, él me hizo una llave, prácticamente por reclamarle delante de los demás muchachos, como por desautorizarlo delante de los demás muchachos, delante de los muchachos me hizo una llave y me inmovilizó y duré 4 días amarrado. O sea, 4 días orinándome y defecando en la misma cama donde yo estaba. Cuando hablan de un sitio de descanso, mira, Patricia, yo no me hubiese movido para este programa si yo lo que viví ahí, o sea, yo no puedo creer que eso haya mejorado. Cuando vi el chino salir, fue como yo me vi identificado con ese muchacho. ¿Cómo lo sentiste tú en el video? Robotizado, tal cual como yo andaba, robotizado. Tú sabes lo que te digo, yo me sacaba el líquido y si no te ponían guindándole como una especie de suero mezclado, te venían y te inyectaban. Entonces, de esa forma tú no rehabilitas a nadie. O sea, sin la alimentación adecuada, sin deporte, ¿Qué sin les el daban apoyo. de comer? Mira, de comer, lo único que recuerdo así, yo tengo todo anotado, pero te puedo decir que era un vasito de gelatina. El pan era lo mejor que había. Yo cambiaba los panes con los amigos míos. Bueno, es una cárcel. Todo lo que me estás contando es lo que hacen los presos. Era muy poquito. De hecho, yo lo escribo. Yo lo escribo y yo se lo dije al que era director de su época, subdirector, no sé cómo será ahora. Le dije, mira, de esta forma nadie, o sea, yo no subí 1 kilo de peso en Tía Panchita. No lo subí, es que era imposible subirlo. ¿Cómo fue el proceso para que salieras? Porque fue voluntaria tu entrada. ¿Cómo hiciste para salir? Bueno, mira, te la cuento así, ¿cómo pasó? Todo. Te la voy a contar cómo pasó. Bueno, mira, resulta que yo, ahí 3 cigarros diarios. 3 cigarros diarios y yo le decía, bueno, pero si yo no vine aquí a dejar el cigarro. Por normas de ellos y el viernes no puede fumar. Entonces, y yo no podía tener yesquero. ¿Qué pasó? Que como yo no soy un muchachito de 21 años, yo agarraba un Q-tip, lo mojaba en Colonia Menem, agarraba los 2 cables del bombillo del baño, porque ni siquiera es una lámpara, es 2 así, un Sócrates con 2 bombillos, les hacía corto, prendía y me prendía mi cigarro. Ellos cada vez que me veían con un cigarro prendido, ellos desarmaban mi cama, mi ropa. Buscando el yesquero o el encendedor, pues. ¿Qué pasa? Que nos bajan al patio. Ya cuando bajo al patio, yo me doy cuenta que en el patio hay de todo tipo de personas, que es como una cárcel, ¿verdad? Que es como una cárcel y que eso, o sea, tenía que poder defenderme y me robé una cuchara del comedor. Esa cuchara la conservé en la planta del zapato. Tú te vas a reír, yo vi Papillón varias veces. No, pero eso es lo que hacen los presos. Entonces, me imagino que la cuchara para defenderte. Para defenderme si me pasaba algo en ese patio. Que no vengan a decir ahorita que lo del patio, que la gente que está en ese patio, porque no son los mismos que estaban arriba. Bueno, llegó un momento que yo le hablé con mi hermano. Ya la segunda vez que me tuvieron... ¿Te permitían visitas? Me permitían visitas los sábados y los miércoles. Eso coincide con lo que dice en la tarde, los miércoles en la tarde, pero muy cortica, como de 6 a 7, 5 a 7, 4 a 7, algo así. Le dije a mi hermano que si a mí no me sacaban de ese sitio, yo iba a quemar el sitio. Y le mostré cómo lo iba a quemar. Le dije, mira, ¿sabes cómo yo lo voy a quemar? Allá arriba hay un bombillo. Voy a sacar el colchón de la cama, lo voy a llevar para allá y le voy a prender en candela. Cuando mi hermano fue, a mi hermano le muestran la cuchara, porque llega un momento que me revisaban tanto que me consiguieron una cuchara. Cuando consiguieron la cuchara fueron otros 4 días. Otros 4 días amarrados.
Pero, o sea, de repente la gente dice, ah, bueno, pero es que te consiguieron la cuchara. Pero es que yo no Pero estaba no, preso. esos castigos no- Yo no, no estaba exacto. preso, Patricia. Yo fui voluntario y pagábamos. O sea, ¿tú te imaginas que tú estés pagando para que te amarren 4 días? ¿Ah? O para que un enfermero se crea papá tuyo o que un niñito de 18 años me quiera decir a mí, es que yo llegué y puse quién era yo. Mira, yo no soy aquí un recogelata, yo no vengo aquí o sea, a mí no me pueden tratar. Y te digo, Patricia, después voy a Humana y me doy cuenta que así sí. O sea, con Cuando deporte... sales, o sea, te permitieron la salida, te permitieron... Mi hermano me sacó. O sea, Te sacó. y me sacó un día que no era día de salida ni nada. ¿Cuánto se...? Bueno, fue hace Yo no mucho me tiempo. acuerdo ¿No te cuánto se acuerdas paga, cuánto se pero yo puedo averiguarte cuánto. No era gratis, ni era barato. No, y ahora tampoco es gratis. Ni era barato, ni era barato. Yo creo que en la entrevista de la mamá del chino, creo que dijo $1000, algo así habló de dólares. No sé, pero yo creo que con lo que se recogió aquí, los $70,000 que se recogieron, Que no se sabe qué ha pasado con eso. esos $70,000 sirve para pagarle al chino si no es Humana, en su casa con enfermera. ¿Cómo te fue y en todo. Humana? Háblanos de eso. Bueno, ¿Cuál mira. es el contraste? Porque también quisiéramos saber el contraste entre lo que vivió el chino en Tía Panchita y lo que está viviendo ahora en el Cedral. Yo siempre he considerado que el Cedral era uno de los sitios más respetados para este tipo de problemas, pero no sé cómo está ahora. Yo no conozco el Cedral, pero tengo gente que he estado y voy a averiguar porque yo no soy periodista, pero conozco al chino. Y me parece que es una injusticia lo que se está haciendo con este muchacho. Es una Bueno, y con persona el noble. resto de las personas, lo que a mí me Eso, preocupa, que no eso. nos enfoquemos solamente en el chino. Sí, el chino Se fue supone el que hay motivo. pacientes, yo he recibido mensajes de familiares que dicen que no les han permitido hasta ahora ver a la persona que tienen ahí. El chino es el que destapó la olla, porque ese centro lo han debido allanar hace rato. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que nadie se había atrevido a decirlo y eso pasaba y pasaron años. Porque cuando yo vi un reportaje hace rato donde dice que desde el 97 lo están investigando. Sí. Entonces, se sabía, hay denuncias hechas. Yo denuncié eso en su momento. Entonces, ¿qué creo yo? Que bueno, fíjate, pasa Humana. Me sacan de ahí a Humana. Que resulta que cuando llega Humana, Que también es privado, o sea, es se paga. privado, es privado. Ellos tienen un proceso como la película que son 40 días, la que es con Sandra Bullock, que en 40 días te desintoxican, ahí en Humana... Pero es un proceso científico, la desintoxicación. con expertos. Ahí sí ves psiquiatra, psicólogo, terapia musical, la familia te puede visitar todos los días si tú quieres. ¿Tenías uniforme? No. Ahí estabas vestido como... Mira, de las personas que están en Humana, uno tiene un instituto de inglés en Chile, amigo mío. La otra tiene una peluquería en Sevilla, casada con un español. La conocí en Humana. Ahorita tenemos amistad como hermanos. Nos escribimos como hermanos. Pero en Humana estuve con personas importantísimas, el dueño de la Cartier de Aruba. Estuve con músicos de la Sinfónica que de repente lo agarraban por depresión tocando en La Guaira. Y estaba él en un piso y la mamá en otro piso. La alimentación era completamente diferente. Teníamos una piscina abajo donde nadábamos todos los días. Nos subían al Ávila. ¿Cuánto tiempo estuviste en Humana? Estuve 40 días. ¿Y te ayudaron a recuperarte? Imagínate que cómo será que antes de salir Humana tú tienes que presentar un proyecto de cómo tú te vas a mantener cuando salgas de Humana. Y mi hermano tenía un restaurante en Caracas y mi proyecto fue cómo venderle a mi hermano los postres del restaurante. Completamente diferente, la cita con los psicólogos, vi de todo. O sea, a ti te pueden decir, ah, no, pero es que yo conozco a alguien en Humana que se suicidó. Bueno, yo también conocí a alguien en Humana que se suicidó porque resulta que no todo el mundo tiene la fuerza de la mente. Hay gente que de repente no tienen tratamiento, o sea, no tienen cura. O sea, es como que si tuviste 6 meses metiéndote heroína. Bueno, yo conozco gente que se metió heroína y hoy en día está limpio. O sea, el querer es poder, pero también hay que buscar factores como la familia. ¿Por qué tú te empiezas a meter heroína? ¿Qué te pasó a ti si eras una persona normal y de repente te metes heroína? Tuviste un problema, se te murió un hijo y te caíste en la... Entonces, ahí es donde la investigación antes... Claro, hay que ir a la raíz del a la problema. raíz, ¿por qué esta persona cayó en esto? Porque si no, nunca lo vas a curar. Bueno, tú me dijiste
hay algo que no has, o sea, hay algo de esto que no has superado, Carlos, porque si lo tienes tan presente, incluso te trajiste para acá esto. Mira, yo que juraba... cuando uno se va del país, se lleva las cosas. Ajá, mira, yo te digo... Ahí tienen ustedes en pantalla, ese es el original que él se trajo de lo que le entregaron en Tía Panchita. Patricia, yo fue tan mala como la pasé ahí, que yo no me puedo olvidar de Tía Panchita. O sea, si yo algún día regreso a Venezuela, de hecho, como te conté, yo llegué y regresé a Tía Panchita ya recuperado y me paré en la puerta. Porque sobre todo el trato de los enfermeros. O sea, yo el director 2 veces, o la directora, yo creo que era el director, ahí había un hombre. Pero el contacto era permanentemente con los enfermeros. Era con los enfermeros. Que no son enfermeros. Y era, bueno, con las personas que tienen ese trajecito azul. Exacto. Ese trajecito azul y con ellos hacían y deshacían como querían. Ahí no había ningún... Tú no tenías acceso a ese rango que está abajo. No tenías acceso. Mira cómo es la vida. Yo me traje de Venezuela la carpeta con los papeles de mi casa, las fotos de mis hijos y más nada. Yo vine con 2 pantalones, 2 zapatos y una camisa porque yo pensaba regresar. Estando aquí, me roban la casa en Venezuela, que es mi caso de político, y digo, bueno, no voy a regresar a Venezuela. Cuando explota, yo me había olvidado de Tía Panchita. Me había olvidado, entre comillas. Sí, porque todo te vino a la mente y se te actualizó. Pero en Venezuela están los cuadernos. En Venezuela sí están los cuadernos donde está día a día. Que yo te puedo decir, el miércoles daban lenteja con arroz y 2 platanitos, una vaina y un pan. Eso es lo que daban. Pero ¿qué pasa? En una época donde no había escasez y no había nada, no había nada. Bueno, me imagino cómo será ahora. Que explota este problema. Yo hablo con mi novia, hablo con mi hermano, que fue el que me pagó, hablo con mi hermana que me llevaba, viniendo para acá, hablé con mi hermana. Y todos me dijeron, habla, cuenta tu parte. Yo creo que si la situación es así, hay que salvar a los que están ahí. Hay que salvar. Entonces, no, y que en verdad y el evitar Estado, que entren más personas, que más personas sean perjudicadas. Supervise los centros de rehabilitación, Claro. porque se prestan para... Sí, ahí porque hay señalamientos por parte de la Fiscalía, etcétera, pero ¿dónde estaba la vigilancia? Por eso, ¿dónde estaban los entes que tienen que vigilar una esto? cuarentena de 9 meses y tú 9 meses pagando y tú ves el estado del chino y el estado del chino no es mejor que cuando se fue de aquí. Entonces, No, definitivamente. No, entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? O les conviene que el tipo esté ahí, porque tienes el caso de Humberto García en Barquisimeto. En Barquisimeto de los Peregrinos. Igual, yo conozco gente que ha donado, ¿y dónde va esa plata? A la cuenta. Eso es el asunto. Entonces, eso es lo que hay detrás de todo. Bueno, explota este problema y yo empiezo a revisar entre los papeles que me traje de mi casa. Y entre los planos de mi casa estaba esa hoja. Las normas. Bueno, Carlos, gracias por el gracias a testimonio ti. y le repito a la audiencia, lo conozco, sé exactamente quién es y es verídico todo lo que lo vivió, pues él lo vivió. Yo solo quiero darte las gracias a ti y decir que mi única intención es contar mi verdad. Lo viví, no me lo contaron. Y estoy obviando de decir cosas mucho más graves que yo vi ahí. Cosas bien que delicadas. te conté fuera de cámara, Sí. sobre todo Muy con duras. las mujeres. Muy, muy duras. Muy fuerte. Gracias y bueno, por el bien del chino y por el bien de los que quedaron allá. De los que quedaron ahí. Amén. Vamos a ver un corte, al regreso, la otra parte. El único testimonio de verdad que he recibido de alguien que dice que le fue bien en Tía Panchita. Ya regresamos.